Bienvenidos, Dios les bendiga, amados de Dios. Hoy día entraremos en un tema que quizás para muchos no es totalmente conocido o entendido. El tema que hoy día trataremos es el remanente fiel. Cuando Dios habla de remanente, se refiere a ese pequeño grupo de personas que le ha creído para llevar adelante su voluntad. En estudios anteriores también se ha visto el ejemplo de Noé y las 8 personas que componían su núcleo familiar, que fueron los únicos que se salvaron del diluvio. Ese es el remanente. También veíamos que de Sodoma y Gomorra, solamente 3, ese era el remanente de esa ciudad. Así que ahora entraremos en el tema, como siempre, tomen sus Biblias y comencemos entonces con el estudio El remanente fiel. Dios siempre se ha reservado un remanente, un grupo de gente que se mantendrá dentro de los linderos de su voluntad, a pesar de cualquier presión en la que se encontrara. Para entender lo que significa remanente, vamos a ver el significado bíblico que esta palabra tiene. Quiere decir lo que queda. Eso es el significado de remanente, lo que queda. Este término, según el Antiguo Testamento, hace referencia a que cuando se habla remanente, hebreo, principalmente shehar, y términos derivados, lo que queda o sobra, remanente, resto, en griego, lo que sobra o lo que queda, como resultado de sus apostasías, los hebreos sufrían grandes catástrofes que llevaban a la nación al borde de la extinción. Vayamos a Segunda de Reyes 19:4. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Segunda de Reyes 19:31. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En estudios anteriores también vimos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto fueron 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ese era el remanente que se salvó en Egipto. Y después dice, y del monte de Sión los que se salven. ¿Se acuerdan de lo que hicieron en el monte de Sión? Hicieron un becerro de oro. También ahí otro grupo de personas murió porque fueron entregados al Dios de este siglo para que fueran destruidos por haber faltado, por haber hecho un becerro de oro para adorar. Por eso dice el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Siempre Dios guardará un remanente. Segunda Crónica 34:21. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Vayamos ahora a Esdras 9:14. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Esdras 19:4. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios está hablando de Israel, de los descendientes de las 12 tribus,
Y todo ese pueblo era siervo, y cada vez que dejaban de hacer la voluntad de Dios o se olvidaban de los mandamientos o leyes, sufrían graves consecuencias. Pero siempre había un remanente que no transaba y permanecía fiel a los designios de Dios. En el diluvio el remanente fue 8 personas. En el cautiverio a manos del rey Nabucodonosor fueron 3. ¿Se acuerdan que vimos ese relato? Sadrach, Mesach y Abednego. En Sodoma y Gomorra, 3. Muchas veces en una ciudad era un hombre solo. Y esto lo pueden ver en Jueces 19, del versículo 16 al 29. Por tanto, podemos ver que el remanente que permanece fiel siempre fue poco. Isaías 10:21. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Isaías 10:22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada reposará justicia. Como ya hemos visto, el remanente, lo que queda o lo sobra, remanente resto de los descendientes de los hijos de Israel, que con el pasar del tiempo, relatado en el Antiguo Testamento, llegaron a conformar las 12 tribus. De todos esos millones de gentes, solo se salvaron 144.000. También lo vimos en Apocalipsis, está aclarado por cada una de las tribus o cabezas de esas tribus cuántas personas componían cada grupo, llegando a ser el remanente que rebosará justicia y que son mencionados en Apocalipsis 7, versículo 4 al 8. Pero ¿qué ocurre con nosotros, los renacidos del Espíritu de Dios, todos los que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador y que conformamos el cuerpo de Cristo desde el día de Pentecostés hasta hoy? Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. En Apocalipsis 7, del 4 al 8, está hablando de las 12 tribus, pero en Apocalipsis 7, del 9 al 10, ya no está hablando de Israel, sino de otras naciones, tribus y lenguas. Y estas lenguas no es la manifestación del Espíritu. Esta palabra se traduce como idiomas. Entonces es otras naciones, tribus e idiomas, porque no todos en el mundo hablan el mismo idioma y nosotros lo sabemos. Apocalipsis 7:13. Entonces cada uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si algunas religiones y sus seguidores creen y enseñan que Jesús es Dios, que es trinitario, que se dividió en 3, o que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿podrán lavar sus vestidos en la sangre del Cordero si no creen que Jesús es el Hijo de Dios? Y antes de seguir adelante, para aquellos que piensan que la gran tribulación ocurrirá cuando ya nosotros, los renacidos, no estemos en la tierra, están equivocados. Lean el versículo de nuevo. Yo le dije, Apocalipsis 7:14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si hoy día tú estás confesando a Jesucristo como Señor de tu vida y crees que Dios lo levantó de los muertos, en este momento eres salvo. En este momento has emblanquecido tus vestidos en la sangre del Cordero. ¿Dónde estabas entonces? En la gran tribulación. ¿Entienden ahora que no va a venir la gran tribulación cuando nosotros ya no estemos, sino que es hoy en que se está viviendo la gran tribulación, y todos aquellos que han emblanquecido sus vestidos en la sangre del Cordero y han permitido que Dios los cobije como hijos, todos estos es la gran multitud de la que está hablando este pasaje en específico.
Si algunas religiones y sus seguidores creen y enseñan que Jesús es Dios, que es trinitario, que se dividió en tres, o que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿podrán lavar sus vestidos en la sangre del Cordero si no creen que Jesús es el Hijo de Dios? Sigamos. Dice, los que salieron de la gran tribulación. ¿Cuándo comenzó la gran tribulación? ¿Se acuerdan que muchas veces le hemos dicho, háganse preguntas, porque las respuestas las tiene Dios en su palabra? ¿Cuándo comenzó la gran tribulación? Dice, han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cuándo estuvo disponible que nuestros pecados fueran lavados y perdonados y fuéramos comprados con la sangre de Cristo? La respuesta ustedes la encontrarán en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Desde el mismo día de Pentecostés, cuando Dios le mostró al mundo la victoria de su Hijo Jesucristo en la cruz, al hacer disponible el ser bautizados con el Espíritu Santo, llegando a ser todo el que creyera la promesa hecha por Dios y escrita en el libro de Joel, el templo del Dios viviente, siendo investido de poder desde lo alto. Pues bien, ¿todos los renacidos son parte del remanente fiel? Porque hay otras religiones que dicen salvo, siempre salvo. La respuesta la encontraremos en Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Si Dios dice, haciendo referencia al pueblo de Israel, que recogerá el remanente, ¿qué ocurrirá con el resto? Pablo, inspirado por Dios, le dice a la iglesia de gracia a los llamados. Romanos 9:26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Romanos 9:28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Ya vimos en forma repetida que todo aquel que de alguna forma crea las doctrinas dictadas por la religión católica sobre la deidad de Jesús en sus diferentes concilios están fuera de la doctrina correcta. Por lo tanto, no han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Aún están muertos en delitos y pecados. Aún permanecen en tinieblas, engañados por el Dios de este siglo, siguiendo las corrientes del mundo. El adversario los ha cegado, llevándolos a adorar la creación y no al Creador. ¿Recuerdan cómo tentó a Eva? ¿Se acuerdan? También lo estudiamos. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No moriréis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. El diablo, la serpiente antigua, le promete a Eva poder, que será como Dios. Desde entonces el adversario de Dios promete y entrega poder a los que le sirven, sometiéndose a sus deseos. Con Jesús también lo intentó. Antes que sigamos, aclaremos esto. El diablo, la serpiente antigua, le promete a Eva poder, que será como Dios. Desde entonces el adversario de Dios promete y entrega poder a los que le sirven, sometiéndose a sus deseos. Con Jesús también lo intentó. El adversario hasta el día de hoy sigue entregando poder a sus hijos. No crean que el adversario solamente hurta, mata y destruye. Él tiene hijos a los que cuida, a los que protege, a los que hace subir en preeminencia. Lo podemos ver en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestros países, en nuestras ciudades, con aquellos líderes seglares que toman decisiones que están opuestas totalmente a la decisión de Dios. ¿Quién los puso ahí? ¿Quién les dio el poder para oponerse a los designios de Dios? ¿En cuántos países está prohibido el que se enseñe la sana doctrina? Pregúntense, ¿en cuántos países? Investiguen. Y se darán cuenta que el adversario ahí tiene a un hijo, siendo un líder. Yo en mi país lo puedo ver. Tengo un sodomita de presidente. ¿Quién lo puso ahí? El Dios de este siglo. Le dio poder. ¿Y qué ha hecho? ¿O qué hace aquellos líderes en otros países?
se opone a todos los designios de Dios. Lucas 4:5, y esto lo vimos en el estudio si un hijo de Dios puede participar o debería participar en política. Claro que debería. Debería levantar líderes, líderes que le crean a Dios, líderes que caminen dentro de los linderos de la palabra, que defiendan los intereses de Dios, no sus propios intereses ni los intereses de un partido político, sino los intereses de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan lo que logró Sadrach, Mesach y Abednego por no transar? Ese rey, Nabucodonosor, dijo que todos en la nación debían respetar y debían someterse a los designios de ese Dios poderoso de Sadrach, Mesach y Abednego. Lucas 4:5. Y le llevó al diablo a un alto monte, ¿se acuerdan? Y vamos a comenzar con la tentación de Jesús. Lucas 4:5. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Lucas 4:6. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lucas 4:7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos desde el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés han respondido al diablo al ser tentados: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? Pues bien, como vimos en el estudio del libro de Hechos, al venir la persecución de los llamados de la iglesia, estos salieron de Jerusalén y a donde llegaban predicaban las palabras de salvación. ¿Recuerdan que el día de Pentecostés los que se arrepintieron compungiéndose de corazón y que fueron bautizados fueron como 3.000? Fue esta cantidad la gente la que salió y habló la sana doctrina de la palabra de Dios. Como también vimos en el estudio del libro de Hechos, incluso el liderazgo de los renacidos en Jerusalén, Jacobo y Pedro entre ellos, transaron la sana doctrina de liberación de la ley, permitiendo que los celosos por la ley tomaran preeminencia las decisiones y acciones dentro de los renacidos. Ahora debemos hacernos una única pregunta: ¿tendrán herencia en la vida eterna en la Nueva Jerusalén? ¿Qué se debe hacer para lograrlo? Vayamos a Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Al renacer del Espíritu de Dios, confesando Romanos 10, 9 y 10, fuimos y fueron y serán santificados, recibieron y recibirán todos aquellos que crean la promesa, recibirán la herencia. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se han dado cuenta por qué las religiones tú le puedes estar mostrando la palabra de Dios? Está escrito. ¿Y no la creen? Porque están cegados por el Dios de este siglo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Sí está escrito. Y también debemos entender que cuando nosotros confesamos Romanos 10, 9 y 10, renacimos del Espíritu de Dios. Recibimos ese gran paquete, como yo lo denomino, porque es un gran paquete, 9 manifestaciones, los 5 ministerios que podemos ejercer siendo energizados por Dios. Tenemos los derechos filiales, tenemos herencia entre los santificados, tenemos la vida eterna prometida, todo eso en un paquete. Y todo eso en mi vida, hoy día, debería dar 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso está disponible hoy día para el remanente fiel. Y cuando yo esté operando todo eso, es cuando yo voy a poder ver, voy a poder mirar en el corazón de Dios, entrar al lugar santísimo de Dios y poder mirar su corazón por medio de ese Espíritu que me dio. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Se dan cuenta que después de haber confesado Romanos 10, 9 y 10,
La promesa es para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Así que todos aquellos que no han renacido, que han sido engañados por todas las religiones, están en tinieblas aún. Y de la potestad de Satanás a Dios. Así que todos aquellos que siguen participando en las religiones porque la religión es su vida, porque la religión es su doctrina, siguen bajo la potestad del Dios de este siglo, de Satanás. Y se pierden la promesa para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo lo que hagas en tu vida debería ser para glorificar a Dios. Todo lo que hagas en tu vida, tu andar, tu vivir, tu despertar, tu dormir, todo debe ser para glorificar a Dios. Y nosotros podemos ver que las religiones, a quien se glorifica es aquel que se ha puesto en un lugar alto para ser adorado como Dios, sentándose en el lugar de Dios. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En reiterados estudios también esta palabra para la hemos visto que muestra el propósito. Lean el versículo de nuevo, Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es el propósito? Para alabanza de su gloria. Como sabemos, Dios es un Dios celoso. Para nuestro Padre no hay términos medios. O se es de Él o se es del diablo. O se cree toda su palabra o no sirve de nada. Lo vimos con los fariseos que, conociendo la palabra de Dios, no la creyeron y pidieron la crucifixión del Hijo de Dios. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. También vimos que la palabra fornicación no siempre se refiere a lo sexual. También hay fornicación espiritual. Cuando se va tras dioses ajenos, cuando se pone cualquier cosa por sobre Dios, es idolatría. Están fornicando tras dioses ajenos. O inmundo. Es inmundo aceptar toda la basura que del mundo nos rodea. O debemos deshacer esas obras infructuosas a las tinieblas. O avaro. Podemos verlo en aquellos líderes de las religiones que muestran y ostentan riquezas por las cuales no han trabajado. Dice que es idólatra, porque idolatra más el dinero que a Dios, idolatra más su puesto que a Dios, y la gente adora más a su líder que a Dios. Ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando tratamos el tema de la idolatría, vimos que se es idólatra al anteponer a la voluntad de Dios cualquier cosa, sea esta religión, familia, el ego, incluso si se adora a Jesús, que es la creación, y no se adora a Dios, que es el creador, haciéndolo como Él pide. ¿Cómo pide Dios que le adoremos? ¿Cantando, batiendo manos, bailando, danzando como algunos, o tocando instrumentos de manera estridente? La respuesta también nos la da Dios. Vayamos a Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. También hemos visto en reiteradas oportunidades qué es adorar en el espíritu. Es hablar en lenguas, es manifestar el hablar en lenguas, el operar la manifestación del hablar en lenguas, una de las 9 manifestaciones. También vimos cuál era el provecho, y uno de ellos es dar gracias
bien. Porque se da gracias bien, se intercede por los santos, se escudriña aún lo profundo de Dios, habla secretos divinos con Dios. Son algunas de las cualidades que tiene el hablar en lengua. Por eso Dios dice en su palabra, Juan 4:23, más la hora viene, y ahora es. ¿Cuándo estás leyendo tú la Biblia? Ahora, ahora es. ¿Se acuerdan que veíamos también que la palabra de Dios es viva, que está viva, y la puedes aplicar a cualquier tiempo? Si la leíste hace 20 años, ese era el momento de la hora. Y si la lees en 20 años más, si es que no retorna a Jesucristo antes, ahora es. Más la hora viene, y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que todo lo que hacen las religiones diciendo que adoran o que alaban a Dios, están fuera de su voluntad. Es un fuego extraño, también como lo vimos en un estudio anterior. Ese fuego extraño, donde 3 hombres fueron quemados. Denle gracias a Dios. Todos aquellos que han inventado nuevas formas de adorar, de que no son quemados, y denle gracias a Dios, porque estamos en un periodo de gracia, pero recibirán la justa retribución debido a su extravío en su justo momento. Juan 4:23 nuevamente. Juan 4:24. Leemos Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuál es esa verdad? La palabra de Dios. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:24. Más la hora viene, y ahora Juan 4:23 nuevamente. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿por qué se repite tanto? Para que se lo graben a fuego, porque esta es la voluntad de Dios para sus vidas. Este es el momento de tomar la decisión de hacer y de recibir toda la bendición que tiene Dios prometida en su palabra. Más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como también vimos, todo lo que las religiones enseñan como adoración, cantos, danzas, música, vestimenta, apariencia, el enterrar la cabeza en el suelo o en una silla, y muchas otras acciones que están en el ámbito de la carne, de los sentidos, para nuestro Padre no tienen valor alguno. Lo único que Dios nuestro Padre nos pide es que creamos y actuemos según su palabra revelada, siendo fervorosos y celosos en hacerlo. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesucristo, el Hijo de Dios, al confrontar a los religiosos de la época, también lo dijo. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El comisionamiento que recibió Pablo fue claro. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. De acuerdo a la palabra de Dios, no podemos andar por el mundo sin confrontar las tinieblas, sin transar la sana doctrina, tanto de mi mente como asimismo de las gentes y religiones que nos rodean. Y es una lucha constante que comenzó el día de Pentecostés hasta hoy, y que el diablo tiene especial interés en nosotros. Recuerden, el diablo tiene un especial interés en el creyente que camina dentro de los linderos de la palabra.
Mateo 6:24, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. La responsabilidad de cuidar la sana doctrina, de las riquezas espirituales, la salvación, la vida eterna, es solo mía, no del líder, de la religión, del medio ambiente o del gobierno de turno, es solo mía. Y Dios respaldará mi compromiso, me sanará, me protegerá y me proveerá todo lo necesario espiritual y material para cumplir el ministerio al que nos llamó, porque esa es su promesa. Pero ¿qué pasará con aquellos que habiendo renacido transaron y apostataron de la sana doctrina de la voluntad revelada de Dios? Pero ¿qué pasará con aquellos que habiendo renacido transaron y apostataron de la sana doctrina de la voluntad revelada de Dios? ¿Qué ejemplo nos entrega Dios en su palabra revelada? 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. 1 Timoteo 1:20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Para aquellos que se nieguen a creer la sana doctrina y opten por seguir las doctrinas perversas de las religiones, negándose a creer el llamado de Dios en este tiempo, y actúan igual que el pueblo al que llamó Noé para que se salvara, y prefirieron seguir en su glotonería y embriaguez espiritual en la que se encontraban, ¿tendrán salvación? ¿Se perderán la vida eterna? Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Hebreos 6:5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, Hebreos 6:6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Sabemos qué pasará con aquellos que, llegando a confesar a Jesús como su Señor y Salvador, y recibiendo la palabra revelada de verdad, según lo profetizado por el Hijo de Dios Jesucristo por medio de la parábola del sembrador, al que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo llamado. Permitieron que el diablo llevara adelante su ministerio de hurtar, matar y destruir, en su vida y en la vida de los que le rodeaban, por no guardar la fe, por no creer en la sana doctrina de la voluntad revelada de Dios. Cuando sea el retorno de nuestro hermano mayor Jesucristo por la iglesia de gracia y nos encontremos en el Bema, el tribunal de Cristo, unos pasarán a la vida eterna, recibiendo las coronas prometidas por su andar de compromiso en la tierra. Ese será llamado el remanente fiel, mientras otros serán borrados del libro de la vida. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando todo esto acontezca, Jesucristo no estará haciendo su voluntad, estará haciendo la voluntad de su Padre, separar la paja del trigo. Es una misma mata. ¿Han visto una espiga de trigo? Solamente en la punta está el fruto, y aún ese fruto tiene paja, a la cual hay que limpiar antes de hacer harina, antes de molerla. Así que piensen, si hoy día son creyentes y hoy día están haciendo la voluntad de Dios, que ese mismo compromiso y esa misma lealtad y ese mismo idoneidad para con Dios se mantenga en el tiempo, para que no ocurra
lo que dice en Mateo 7:23. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Miren a su alrededor, cuántas religiones creen que Jesús es Dios, cuántas religiones creen que Dios es trinitario, cuántas religiones creen que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, o un Dios encarnado en Jesús. ¿Cuántas? Ahora lean nuevamente Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Está hablando de Jesucristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, en estos tiempos de persecución al remanente fiel por las trabas y bloqueos sufridos por nuestro portal en que haremos disponible nuestro WhatsApp. Y toda esa información ya se les dio. Y hemos salido adelante. Se nos cerró un portal y hoy día tenemos con mi esposa, en el mío Marcelo Creyente, en el de Isabel, mi esposa, Isabel Creyente, y también sumamos un nuevo canal que es en YouTube y lo pueden encontrar como Marcelo Jorge San Martín Moya. Ese es mi nombre completo. Búsquelo en YouTube. Son solo videos. Hay más de 180 videos a su disposición, son estos videos que hoy día están viendo, junto a los demás que están publicados también en YouTube. Así que Dios les bendiga, firme hacia adelante, remanente fiel, no se pierdan el llamamiento al que Dios les ha hecho, no me tiren por la borda. ¿Tú sabes lo que tiras por la borda? Es cuando tú vas en un barco y tiras la carga por la borda, es decir, la pierdes, la tiras por una orilla del barco. No tiren por la borda la vida eterna, no tiren por la borda el vivir con Dios, el ver su mano de protección, de su cuidado de protección y poder ver cómo se abren las ventanas de los cielos para que lluevan bendiciones hasta que sobreabunde. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo.